Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy vamos a hacerle la review a una Lenovo ThinkPad L15, una notebook con muy buen rendimiento y una calidad de materiales superior a la media, que la hacen ideal para quienes busquen un equipo confiable y resistente. Vamos con la intro y arrancamos. Lo primero que quisiera destacar de esta laptop es la estructura exterior. Tiene certificación militar, se la nota muy sólida, los plásticos son muy robustos y los bordes son algo más anchos comparados con otras notebooks, lo que la hace mucho más resistente a los golpes. Las medidas son de 36,65 centímetros de ancho, 25 centímetros de profundidad y 2,1 centímetros de alto. El peso es de 2 kilos aproximadamente, dependiendo de los componentes que tenga el equipo. Además tiene la particularidad de que la tapa se abre en 180 grados, lo cual no significa que vayamos a usarla en esta posición, pero nos da un límite mucho más amplio de apertura que la mayoría de las notebooks del mercado, y se nota además la rigidez en las bisagras al abrir y cerrar el equipo. Con respecto a la conectividad, la Lenovo L15 viene muy bien equipada. De un lado tiene el puerto de carga a través de un USB tipo C de primera generación, un USB-C de segunda generación, una extensión de red para poder acoplar un dock lateral, un USB tipo A 3.1 que está siempre activo para poder cargar nuestros dispositivos, un HDMI 2.0 de tamaño convencional, un lector de tarjetas microSD, un puerto de red RJ45 y un lector de tarjetas inteligente. Del otro costado podemos observar un conector combinado para auriculares y micrófono, un USB tipo A 3.1 y una ranura para candado Kensington. Con respecto al teclado, viene con pad numérico, la experiencia de tipeo es muy buena, la distancia entre teclas y la sensibilidad de estas hace que sea muy cómoda para escribir. Además es resistente a salpicaduras y hay algunos modelos que lo traen retroiluminado. Para saber si su teclado es retroiluminado, tiene que tener en la barra espaciadora del lado izquierdo un simbolito que identifica este tipo de teclados. Otro punto a considerar es el touchpad, que es de muy buena calidad, responde muy bien a los movimientos de los dedos, y este modelo, al igual que todas las ThinkPad, viene con TrackPoint incorporado en el medio del teclado para quienes prefieran utilizarlo en lugar del touchpad. Abajo del teclado trae además un lector de huellas digitales para evitar el uso de contraseñas en el inicio del equipo y otras aplicaciones, y vale aclarar que trae el chip TPM, que es un requisito para poder instalar Windows 11 si así lo deseamos. La pantalla de esta Lenovo es de 15.6 pulgadas, Full HD con resolución 1920x1080 y acabado mate antirreflectante. Trae panel IPS que nos da una mejor calidad de imagen y color y más ángulo de visión que los paneles TN que traen otras notebooks. Arriba de esta podemos observar la webcam, la cual es HD de 720p y trae un cierre manual para mejorar la privacidad. A los costados se puede ver el doble micrófono para mejorar la calidad de sonido en videollamadas. En cuanto a las especificaciones de los componentes internos, esta Lenovo viene equipada con un procesador Intel i5 de 11ª generación, el cual nos permite hacer tareas de alto rendimiento sin ningún problema. Esta misma serie puede venir también con procesadores i3 o i7, trae gráficos integrados Intel Iris Xe. Este modelo que tengo yo tiene 16 GB de memoria RAM, pero se puede actualizar hasta los 64 GB. La memoria de almacenamiento es de tipo SSD NVMe de hasta 1 TB. Trae además Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 que son compatibles con las redes más rápidas que hay en la actualidad. Con respecto al sonido se escucha bien, pero no hay nada para destacar. Es compatible con Dolby Audio, pero la calidad no es de las mejores. Para poder mostrarles la velocidad del equipo, le instalé un Windows 10 Pro de 64 bits y como podemos ver en estas capturas, el tiempo de encendido es muy bajo. En apenas algunos segundos la computadora enciende desde el apagado completo. Hice pruebas además con algunos programas básicos como Word, Excel, Google Chrome y tanto en el inicio como en el uso los programas funcionan muy fluidos. Con respecto a la batería, esta es interna y según el fabricante nos puede dar una duración de hasta 7.5 horas de funcionamiento, el cual obviamente se reduce según el tipo de trabajo que estemos haciendo, dispositivos conectados, brillo de la pantalla, etc.
Como resumen, creo que es un muy buen producto de Lenovo, ideal para quienes necesiten la movilidad de una notebook sin descuidar la potencia, la velocidad y la calidad de la imagen. Esto es todo por este video. Cualquier duda me la pueden dejar como siempre en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.